hombre carismático, jovial y de buen gusto para vestir. Le gustaba lustrar sus zapatos hasta por la suela. Se bañaba 2 veces al día. Dibujaba caricaturas en cuanto le parecía un momento perfecto. Le gustaba la buena comida y su fruta favorita eran los melones. Era supersticioso y habitualmente llevaba una serie de amuletos consigo cuando cantaba. Su hobby favorito era coleccionar scrapbooks, sellos de correos raros, monedas, relojes y tabaqueras antiguas. Era también un fumador empedernido de fuertes cigarrillos egipcios. Se presentó en los teatros más importantes del mundo. Primer tenor del Metropolitan Opera House por 17 años consecutivos y uno de los cantantes favoritos del célebre director de orquesta Arturo Toscanini. Su repertorio abarcó alrededor de 60 óperas y unas 500 canciones. Fue el primer vocalista en realizar grabaciones sonoras de canciones. Durante su carrera, realizó más de 260 grabaciones y ganó millones de dólares con sus discos de 78 RPM. Sin duda, el cantante de ópera tenor más importante a principios del siglo XX, pero sobre todo, uno de los cantantes que marcó un antes y un después en la historia de las voces en la ópera. Enrico Caruso. Los discos de la compañía Victor, grabados por Enrico Caruso, son tan verdaderamente Caruso como él mismo. En realidad, en los discos de 78 Revoluciones, se plasma lo más cercano a lo que en realidad fue la voz de Caruso, con todo el maravilloso poder y belleza de su brillo tímbrico. Cada uno de los 120 discos que grabó nos recuerdan no solo su voz, sino su personalidad y la elegancia de su canto. La prueba está en la audiencia, en cualquier distribuidor de Victor, en cualquier parte del mundo. Reproduce tus grabaciones Victor de Caruso o de cualquier gran artista del mundo. Ellos y las vitrolas Victor y su gran variedad de estilos desde 10 a $200. Con estas maravillosas palabras, la compañía Victor hacía publicidad a la gran discografía de Enrico Caruso y sus tan nítidas, brillantes y honestas grabaciones de la época. Simplemente no se puede hablar de la compañía Victor sin relacionarla con Enrico Caruso, ya que fue él quien la catapultó para ser la disquera de Estados Unidos más importante a nivel internacional a principios del siglo XX. Si alguna vez has escuchado en persona un disco de 78 Revoluciones de Enrico Caruso, sabrás de lo que te hablo. Así es, el más sincero y honesto canto de Enrico Caruso se encuentra en estas grabaciones, que nos acercan lo más posible a lo que en la vida real sería su canto. Y es que hoy en día se demeritan y menosprecian las grabaciones del maestro por el llamado hiss, que no es más que el ruido que causa la aguja al rozar el disco de acetato. Pero hablemos más profundo acerca de esto.
Todo es más simple cuando vemos el exterior de las cosas y no valoramos desde su interior. Por ejemplo, el arduo y bien pensado proceso de producción de un queso Roquefort. Por fuera, simplemente no se antoja, ¿verdad? Es más, cuando lo pruebas por primera vez, estoy seguro de que puede no gustarte. Pero cuando realmente pones tu disposición y humildad para aprender a comerlo, saborearlo y maridarlo con un buen vino, sentirás y te darás cuenta que es una explosión de sabores tan potente que simplemente te atrapa. Es más, ya no piensas en lo poco apetitoso que es por fuera, simplemente quieres seguir disfrutando. Algo similar pasa con Enrico Caruso. Muchas personas se niegan a tomar una clase de maridaje y se pierden el sabor tan exquisito y la experiencia de vivir lo que es el manejo del canto de Enrico Caruso. Y tan solo por escuchar una pequeña impureza en las grabaciones, sí, la corteza del queso Roquefort, se pierden de todo el aprendizaje que escuchar al maestro podría traerles. Tomando en cuenta que son las primeras grabaciones de un solista tan importante como él y en los inicios de las grabaciones en disco tiene muchísimo mérito y las impurezas de la grabación deberían pasar a segundo plano. Simplemente no vemos lo valioso que es el que Caruso haya sido tan inteligente, humilde y generoso para dejar sus grabaciones para la historia y las cátedras de canto que escuchamos en cada frase que grabó. Veamos algunos ejemplos. Caruso demuestra en su canto consistente y verdaderamente que no se canta por facultades, sino por manejo de la voz. Al escuchar a Caruso, él te hace ver que todo el poder y brillo en su emisión surge desde un punto tan minúsculo en la conexión del aire en sus cuerdas vocales, como si de una implosión se tratase. Caruso te enseña que no hay intervalos distantes, que todo está ahí, en un mismo punto. Caruso te enseña que la elegancia del fraseo se mantiene desde el principio hasta el fin, y también que fuese cual fuese la nota, cada una de ellas lleva consigo la profundidad y el brillo tímbrico como un mismo elemento. Te enseña que el canto es un mismo molde para todo. Caruso te enseña a descubrir el poder en el mínimo esfuerzo y en la conexión mínima del aire. Caruso te enseña a cantar en nuestro elemento.
La principal característica del canto de Caruso es la facilidad al cantar. Cuando se le preguntó cómo era posible que cantase así de bien, él simplemente dijo: solo saco la barriga y canto. Sabemos que la voz de Caruso no era precisamente flexible y que incluso le llamaban la voz de cristal. Pero aún desarrollando esto, Caruso nos demostró que no era necesario más que un do de pecho, pero ante todo, la homogeneidad de su timbre, pasando por el centro y los agudos con supremacía de manejo, consistencia, profundidad y brillo en su emisión. La profundidad de su canto le da un color a su voz muy característico y supo perfectamente que cantar con el espacio más profundo en su laringe, con una conexión limpia, precisa, delgada y timbrada como un rayo láser, era todo lo que necesitaba para que la técnica funcione. La fama de Enrico Caruso conquistó alturas tan universales a lo largo de su carrera que hasta los que no estaban interesados en la ópera conocieron su nombre. Hoy, a 100 años de su muerte, Caruso sigue mostrándonos hasta dónde llegó la grandeza de su canto. Todos los grandes cantantes después de él han tomado nota y referencia de su canto, y no hacerlo dejaría un vacío en el aprendizaje del cantante mismo, como si de un estudiante de artes plásticas se tratase, y no estudiara a Miguel Ángel, Caravaggio, Van Rijk o al mismo Leonardo. Enrico Caruso medía 1,75 m de estatura y pesaba alrededor de unos 80 kilogramos en su edad adulta, aunque dicen que perdía peso entre representaciones. Cuando cantaba, solía cambiarse de camisa entre actos y usaba agua de colonia mientras se cambiaba. Una noche antes de cantar, solía tomarse medio frasco de magnesio en polvo con agua antes de acostarse para su siesta de 8 horas a las 9 p.m. A las 9 de la mañana, su criado le preparaba un baño con sales de verbena y le dejaba listo el inhalador de vapor. Caruso no cantaba mientras se duchaba, mencionaba a su última esposa, Dorothy. Después de la inhalación de media hora, colocaba un espejo sobre la ventana y abría ampliamente la boca y se metía un pequeño espéculo de dentista a la garganta para examinar con el reflejo sus cuerdas vocales. Si las veía demasiado rojas, se las pintaba con una solución especial. Todo esto no parecía ser más que una rutina estricta del cantante para cerciorarse que su instrumento pudiese funcionar a la perfección. Caruso se ponía excesivamente nervioso al cantar y decía: el artista que alardea de no estar nervioso nunca no es artista, es un embustero o está loco. En septiembre de 1919, Caruso tenía un contrato para representarse en México para una temporada de ópera, el precio más alto que se haya pagado jamás a un cantante, $15,000 por actuación. Sabemos que cuando Caruso vino a México y cantó en el Teatro Esperanza Iris y la Plaza de Toreo, la gente no cabía más y relatan que su timbre se escuchaba hasta afuera y las personas se quedaron a escucharlo desde la calle. En esta época cantó con mucha constancia Payasos, La Bohème, Manon Lescaut, Aida, Marta y El Elixir de Amor fueron, entre otras,
óperas con gran éxito que interpretó. Caruso venía padeciendo una serie de dolores de cabeza que en México se le agudizaron, y lo sabemos por sus cartas a su amada Dorothy. En una del 26 de septiembre de 1919 escribía: Mi queridísima Doro, ¿qué día hoy? Ni siquiera tus 2 telegramas han podido aliviarme del dolor. Es terrible, no sé qué puede hacerme. Me temo que algo va a pasar. ¿Por qué sufro demasiado? Imagínate, durante toda la noche tuve la idea de cortarme el cuello y desangrarme. No sé si este dolor tan fuerte es efecto del tiempo o sigo aún envenenado del tren. Nunca fue así. Es un continuo dolor en el cuello y nada puede quitármelo. Mi vida está tan regulada y no existen motivos para estar en tan malas condiciones. Por consecuencia, si me siento bien, cantaré. De otra manera no. De regreso de su gira, también por Cuba, cantó en Nueva York un payasos donde se le quebró el sí agudo de Vesti la Yuva, y poco tiempo después cantaba un elixir de amor, escupiendo sangre en una cantidad considerable. Eleazar de la Judía sería su último papel y su última representación que tendría en vísperas de Navidad de 1920, de una larga carrera donde tuvo 607 representaciones en el Metropolitan Opera House, que a pesar de completar la función con el tórax vendado, el maestro Arturo Toscanini, quien estaba presente en el público, expresaba su preocupación por la salud del tenor. En la mañana de Navidad, Caruso se duchaba en el Hotel Vanderbilt en Nueva York, mientras gritó de un terrible dolor que lo dejó inconsciente y tuvo que ser llevado a su cama. El médico del hotel, Francis Murray, le administró un narcótico que hizo ceder su dolor gradualmente. El diagnóstico fue pleuresia aguda, que probablemente se convierta en neumonía. La habitación del cantante se convirtió 2 veces en sala de operaciones, con 2 intervenciones, donde la segunda se le extraerían 10 centímetros de costilla, y tiempo después una transfusión de sangre. Ya no tengo sangre puramente italiana, y ahora qué soy, decía Enrico Caruso. Entre los visitantes estuvo Tita Ruffo, quien había aceptado cantar Otello con Caruso en la temporada siguiente. Su torso magnífico es solo un esqueleto, dijo sollozante al salir. Contra todas las predicciones, Caruso comenzó a recuperarse. No moriré, expresó finalmente a sus doctores. Sin embargo, al saber que Beniamino Gigli había sido llamado como su reemplazo en Andrea Chenier en el Metropolitan, dijo con amargura: deberían haber esperado a que yo muriera. Antes de partir de regreso a Italia, observó en sus radiografías que le hacían falta 10 centímetros de costilla. Su partida de Estados Unidos fue triste. No cantaré jamás. Me han quitado la voz. El 31 de julio de 1921, después de estar en Sorrento, Caruso llegó a su natal Nápoles para no salir jamás. La mañana del 1 de agosto, recayó con un fuerte dolor y gravemente enfermo. Después de algunas horas, llegaron varios doctores y el diagnóstico fue un absceso subdiafragmático y peritonitis. En las primeras horas del 2 de agosto de 1921 moría Enrico Caruso. Aunque no se tienen registros de una autopsia, los registros médicos indican que Caruso sufrió de neumonía, empiema o acumulación de pus, numerosos abscesos en los tejidos y lado izquierdo del pecho, uno en el riñón, uno subdiafragmático y peritonitis general. Tal parece que la situación del tenor fue una negligencia médica, y se dice que si Caruso hubiese vivido en nuestros tiempos, los antibióticos y las sulfonamidas habrían acabado con su infección original en tan solo una semana, y su voz hubiese brillado por muchos años más. Caruso sigue brillando como el tenor legendario que fue, que para quienes seguimos su canto, seguirá brillando como después de más de un siglo lo ha hecho. ¿Quién te ha enviado a mí? ¿Acaso Dios? Viva la ópera, la música, viva Enrico Caruso.